¿Por qué Moisés tenía que sacarse las sandalias al estar en la presencia de Dios? ¿Qué significa estar en Tierra Santa? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a estar volviendo a nuestra sección de pasajes difíciles, analizando qué significan ciertos pasajes que quizás no tienen una interpretación o no es fácil llegar a determinar su significado. En este caso vamos a estar en Éxodo capítulo 3, encontrándonos con el llamado que recibe Moisés a sus 80 años para dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Hasta ahí nuestra lectura de hoy. Lo que vamos a ver es por qué Dios le da este mandato a Moisés. Pero para poder meternos de lleno en eso, primero tenemos que contextualizar respecto a la situación en la que nos encontramos. Moisés era una persona que había recibido el llamado para poder liderar al pueblo de Israel de la liberación. Él no era indiferente a la opresión que estaba recibiendo Israel a manos de Egipto. Recordemos que se había levantado un faraón que no había conocido a José. Esto tiene que ver con un cambio de dinastía. En la época de José estaba la dinastía de los Hicsos, que ellos eran oriundos de Canaán, por ende tenían cierta simpatía por José y los judíos. En ese momento el pueblo de Israel era Jacob y su familia simplemente, pero bueno, tuvieron buena aceptación en ese tiempo. Unos 200 años más tarde ya nos encontramos con que el pueblo se multiplicó, con que el número de israelitas creció grandemente, aunque la situación era difícil. Moisés tuvo la posibilidad de crecer en el palacio del faraón, lo que le permitió tener acceso a todo tipo de capacitación, tanto en ciencias, conocimiento, como también capacitación militar, en guerra, y demás. O sea, todo lo que puede conocer una persona en el mundo en ese tiempo está a disposición de Moisés. Sin embargo, Moisés, cuando quiso salvar a su pueblo, se dio cuenta de que Dios no lo acompañaba en cierto modo, porque mató a un egipcio y después su pueblo lo rechazó, pero los egipcios también. Entonces como que quedó en el medio y quedó en una situación en la cual tomó la decisión de huir. Simplemente huir porque no se sentía ni egipcio ni hebreo. Es como que de ninguno de los dos lados lo llegaban a querer del todo. Es interesante esto porque el Moisés de 40 años es mucho más atractivo para nosotros. Era una persona capacitada en todo lo que un ser humano podía estar capacitado. Y a los 40 años estaba en la plenitud de la vida. ¿Qué mejor momento para liderar a Israel hacia la tierra prometida? Sin embargo, ese no era el plan de Dios, porque Dios no obra según criterios humanos. Era el plan de Dios que Moisés fuera el libertador, sí, pero la voluntad de Dios no es solo cuestión de hechos, sino de tiempos, de momentos. Dios quería que Moisés fuera el libertador, pero no a sus 40 años, sino a sus 80 años. La realidad es que Moisés era demasiado atractivo a los 40 años y todos iban a pensar que la salvación venía de Moisés, por ende no darían la gloria a Dios por lo que él haría. Sin embargo, al ver un Moisés de 80 años, ya venido a menos, podríamos decir, entonces iba a ser mucho más evidente que la obra era de Dios. Pero claro, Moisés ya se había adaptado a la vida del desierto, se había casado con una extranjera y estaba ahí dedicándose a cuidar ovejas. Es como que después de vivir en el palacio y de tener expectativas de liberar a Israel, simplemente se encontró cuidando ovejas ajenas
en el desierto. Obviamente esto fue toda una preparación de parte de Dios porque esto le permitió a Moisés conocer cada rincón del desierto. Y en un lugar que iba a ser muy importante es donde recibe el llamado. Vemos que se menciona el monte de Horeb que también es conocido como Sinaí. En este monte es donde Moisés iba a subir para recibir la ley de parte de Dios. Así que es un monte cargado de mucho simbolismo. Y Dios evidentemente tenía que hacer algo dramático para llamar la atención de Moisés. Moisés ya se había adaptado a su vida en el desierto y no tenía expectativas de nada en cuanto a lo espiritual. Por eso Dios lo que hace es llamar su atención por medio de una zarza que no se consumía. No es raro ver una zarza ardiendo, porque en el desierto hace mucho calor, así que era algo habitual, sino que lo que llama la atención a Moisés es qué pasa que esa zarza no se consume. Y claro, no se consumía porque estaba el Señor ahí. Nada de lo que Dios hace va a ser consumido, sino que su obra persevera, su obra es permanente. Dios le da instrucciones respecto a no acercarse y sacarse las sandalias. Esto nos habla acerca del pecado que nosotros tenemos. No podíamos acercarnos a Dios. Por causa de nuestra desobediencia, de nuestra maldad, no podemos estar con Dios, porque Dios es santo y su justicia nos destruiría automáticamente. De hecho, por eso Moisés, cuando quiere ver la cara de Dios, Dios simplemente dice que le muestra la espalda. No es que Dios le muestre la espalda literalmente, porque Dios no tiene espalda, no tiene cuerpo físico, Dios Padre. Sino que es una manera de decir, bueno, un pequeño, unas migajas de su gloria, podríamos decir, pues la gloria de una persona está en el rostro, no en la espalda. Eso es un concepto denominado antropomorfismo, que es darle a Dios atributos humanos con la finalidad de transmitir una explicación. A pesar de que Dios quería llamar a Moisés, de que Dios quería usarlo, vemos a Moisés poniendo excusas, no queriendo recibir ese llamado. Primero dice, bueno, ¿quién soy yo para ir delante del faraón? Bueno, si había un hebreo que tenía la capacidad para estar delante del faraón, ese era Moisés, porque había sido criado en la casa del faraón. Entonces, ¿quién mejor que él? Pero él ya había llegado a perder toda la expectativa que tenía. Es como que no confiaba en sí mismo, y esto lo vemos en la gran cantidad de excusas que pone para no ir. Luego pregunta en nombre de quién voy, y Dios en su misericordia le dice en nombre de quién. Yo soy el que soy, le dice. ¿Qué hago si no me creen?, termina diciendo Moisés. Bueno, Dios le muestra señales milagrosas que autenticarían su mensaje. Luego Moisés dice, me cuesta hablar. Acá esto en sí lo solemos ver más como una excusa que algo real, que verdaderamente pasaba. Como si el hecho de que a Moisés le costara hablar fuera un impedimento para Dios, ¿no? Pero después vemos que en Hechos 7 Esteban habla de que Moisés era poderoso en palabras. O sea, no sabemos si era tan así que le costaba hablar, sino era más bien una excusa para tratar de sacarse de encima la responsabilidad. Y al final Moisés dice, no, bueno, envía a otro. Pero no, Dios lo había escogido, así que Moisés terminó yendo. Y terminó a lo largo de su vida. Realmente el ejemplo de Moisés es increíble. Ver cómo una persona a lo largo del tiempo fue fiel a Dios, a pesar de todas las situaciones que pasó. Él podría haberse quedado en la corte egipcia, tener una vida de opulencia, de riqueza en la corte egipcia, pero aún así entendía que había algo más y por eso estuvo dispuesto a dar su vida para la causa de Dios. Y ahora volvemos al tema que nos trae a este pasaje, que es justamente el hecho de que Dios le llama a Moisés a quitarse las sandalias. Algo parecido lo encontramos en Josué capítulo 5, cuando aparece el comandante de los ejércitos del Señor y también le dice, quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Estos son los únicos dos momentos en los cuales se da una indicación parecida. Hay varias explicaciones que se suelen encontrar para el tema de por qué quitarse las sandalias. Bueno, por un lado, algunos hablan de que Moisés llevaba ropas egipcias, mientras que Josué tenía las sandalias del desierto. Entonces, como que las sandalias representan de algún modo la vieja vida que tenemos que quitarnos para vestirnos del nuevo hombre. Pero en realidad no parecería tener mucho sentido, porque en sí ya Moisés había pasado 40 años en el desierto. No sabemos si efectivamente las ropas que tenían seguían siendo egipcias o no. Por otro lado, también se habla de que las sandalias representan la suciedad del mundo, es decir, el caminar diario nos tenemos que
limpiar de los pecados de nuestro caminar diario para poder estar en comunión con Dios. Sin embargo, la esencia de este pasaje apunta un poco más allá de todo esto y tiene que ver con la costumbre que había en Oriente respecto a sacarse las sandalias o sacarse el calzado, incluso es algo que permanece hoy en día, cuando uno llega a su casa. Ellos suelen dejar el calzado en la puerta y estar descalzos en casa. Alguien está en su hogar cuando está descalzado. Y de algún modo esto nos señala cómo nosotros pertenecemos a Dios. Fuimos creados no solo por Dios, sino para Dios, dice Colosenses 1. Entonces esto implica que el lugar en el que pertenecemos es la presencia de Dios. Nacimos para estar en la presencia de Dios, nacimos para disfrutar de Él, nacimos para compartir con Él, para estar en comunión con Él. Cuando estamos con Dios, estamos en casa. Y la presencia de Dios justamente es lo que delimita que un lugar es o no tierra santa. En sí, en Jerusalén estaba el templo y Dios manifestaba su presencia en el templo. Por eso Jerusalén era considerada tierra santa. Es una tierra como cualquier otra. Obviamente hay profecías vinculadas con Jerusalén y todo, pero aún así es tierra normal, no es que tiene algo particular esa tierra. Jerusalén ha sido considerado tierra santa por el hecho de que en Jerusalén estaba el templo de Dios y en el templo Dios manifestaba su presencia. Donde está la presencia de Dios, ese lugar es tierra santa. Y la obra que Cristo hizo es que por medio de su sacrificio y poniendo nuestra fe en Él, nosotros pudiéramos acercarnos con confianza a Dios. Antes Moisés no podía acercarse, tenía que permanecer lejos, porque Dios no puede habitar en el pecado. Sin embargo, es por la sangre de Cristo derramada sobre nosotros que nosotros tenemos acceso pleno al Padre. Podemos relacionarnos con Él y podemos conocerlo. Y estando en Dios, estamos en casa. Estando con Dios, estamos en el lugar donde pertenecemos, porque fuimos creados para conocerle a Él. Y si pensamos en Tierra Santa, pensamos, bueno, ¿dónde está la presencia de Dios hoy en día? Que no hay templo. Bueno, hoy en día la presencia de Dios está en la casa espiritual que Él conformó por medio de los creyentes. Nosotros como iglesia somos el templo del Espíritu Santo. Esto implica que somos el lugar donde Dios manifiesta su presencia, somos el lugar donde la gente puede encontrar al Dios verdadero. Por lo tanto, si la presencia de Dios está en nosotros, entonces eso significa que donde están los creyentes, donde está la iglesia, ese lugar es tierra santa. Ya no se trata de un lugar específico, sino que se trata de aquel lugar donde estén los creyentes, porque donde están los creyentes, ahí está la presencia de Dios. Y como les digo, el sacarse las sandalias implicaba estar en casa, implicaba estar en el lugar donde pertenecemos. No hay nada más lindo para nosotros como seres humanos que estar en la presencia de Dios. En Él encontramos la plenitud de nuestra vida. Y hoy en día tenemos el privilegio de vivir de manera constante en la presencia de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Pasamos nosotros a ser la casa espiritual de Dios. Así que es el privilegio que tenemos y a su vez este privilegio de poder estar en comunión con Dios es también una responsabilidad, porque estamos llamados a darlo a conocer, que las personas puedan también sentirse en casa estando en la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos vivir vidas enteras sin sandalias, podríamos decir, porque en todo el tiempo estamos en la presencia de Dios. En el caso de Moisés era en un lugar particular donde Dios estaba manifestando, pero hoy en día en nosotros habita Dios, todo gracias a la obra de Cristo. Cuéntenme en los comentarios si habían pensado en el significado de esto de quitarse las sandalias y en el tema de dónde y cuándo en cada lugar estuvo la Tierra Santa. Y por otro lado, si tienen algún comentario adicional también pueden agregarlo. Gracias por ver este nuevo video, dejen su like y suscríbanse si no lo hicieron. Y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.